Bienvenido a un ejemplo de cálculo de dosis que requiere múltiples pasos. La orden es dar a un paciente 250 miligramos de Keflin. La botella dice agregar 9.5 cc de agua estéril al vial para producir 0.5 gramos por cc. ¿Cuánto cc darás? Para resolver este problema, vamos a utilizar proporciones que se formarán estableciendo dos tasas o relaciones iguales entre nosotros como vemos aquí, y siempre y cuando las unidades de A y C sean iguales, y las unidades de B y D sean iguales, podemos multiplicar y resolver lo desconocido. Observe que A veces D es igual a B veces C. Mirando la información dada, después de agregar el agua estéril, el vial producirá 0.5 gramos por cc. Esta será nuestra primera tasa para la proporción. Entonces 0.5 gramos por cc o por 1 cc. Ahora para la segunda tasa, queremos darle al paciente 250 miligramos. Entonces serán 250 miligramos. A un número desconocido de cc, llamémoslo xcc. Pero no podemos cruzar, multiplicar y resolver para x de esta forma. Observe cómo tenemos las mismas unidades en la parte inferior. Tenemos cc aquí y aquí, pero además tenemos gramos y miligramos, lo que significa que tendremos que realizar una conversión, ya sea gramos a miligramos o miligramos a gramos. Para realizar esta conversión, configuraremos una proporción diferente. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Y convirtamos gramos a miligramos usando nuestra conversión aquí. 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Entonces, nuestra proporción será 0.5 gramos es un número desconocido de miligramos, por lo que lo llamaremos y miligramos. Debe ser igual, usando nuestra conversión, 1 gramo a 1000 miligramos. Observe cómo las unidades son iguales en la parte superior e inferior, por lo que ahora cruzaremos, multiplicaremos y resolveremos y, lo que nos dará cuántos miligramos hay en 0.5 gramos. Cuando cruzamos multiplicar, dejaremos las unidades para formar la ecuación. Entonces, y1 debe ser igual a 0.5 veces 1000. Bueno, y por 1 es y, 0.5 por 1000 es 500. Y como y es igual a 500.05 gramos es equivalente a 500 miligramos. Lo que significa que ahora, en la proporción original, podemos sustituir 500 miligramos por 0.5 gramos. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Ahora vamos a tener 500 miligramos. A 1 cc. Es igual a 250 miligramos. A xcc'(s). Ahora observe cómo las unidades son iguales en la parte superior e inferior, miligramos, miligramos, cc, cc, y ahora podemos multiplicar en forma cruzada y resolver x, lo que nos dirá cuántos cc necesitamos. 500 veces x debe ser igual a 1 por 250. Bueno, 500 veces x es 500, x es igual a 1 vez 250 es 250. Dividir ambos lados por 500. Tenemos x es igual a 250/500, que debería ser la mitad. O 0.5. Entonces, para responder la pregunta, si necesita darle a un paciente 250 miligramos de Keflin, debe darle 0.5 cc. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.